Si no, ¿por qué no nos pagan nuestro sueldo? Silencio, silencio todos. Esto es solo un rumor. ¿Y dónde está Víctor Morales? Hace 15 días que no lo vemos. Eres el aprendiz de Víctor. Si no lo hallas, te buscamos a ti. Sí, te buscamos a ti. El subdirector Morales viajó a estudiar. Ahora yo seré el subdirector interino. Si tienen problemas, búsquenme a mí. Yo me encargo. ¿Estudiar en el extranjero? Mi padre claramente desapareció. Javier Ríos, mientes. Hace un mes, en Victoria, Papá. República Popular. Ya recibí el Walkman. ¿Cuándo te tomas vacaciones para venir a verme? Lenita, la fábrica acaba de obtener 1.800.000 euros de préstamo para el nuevo Walkman. Estoy muy ocupado. Tu papá no podrá ir a Victoria a pasar Navidad contigo. Papá, usted antes... Maestro, esos 1.8 millones de euros. ¿Dónde están? No puedes. Javier, sé lo que hago. Papá, papá, papá. Los 1.8 millones de euros y mi papá desaparecieron, pero ellos lo ocultan. ¿Qué pasó realmente? Lo averiguaré. Regresen todos. Les aseguro que el sueldo, en 2 días, estará en sus manos. Tranquilos, la fábrica funcionará bien. Tranquilos. El subdirector Ríos seguro les pagará a tiempo su sueldo. Soy Elena, representante de inversionistas de Victoria. Queremos asociarlos. Creo que esos folletos son totalmente falsos, ¿verdad? ¡Subdirector Ríos! Hola, soy Mariana Zamora de Ventas. ¿Puedo explicarle a la compañera Elena detalladamente sobre... ¿Hay café? Sin café no puedo hablar. Ve, Mariana. A la señorita Elena. Busca un café. Subdirector Ríos es muy listo. No me daré rodeos. 1 millón de euros. 1 millón de euros. Voy a ayudar a su fábrica a salir adelante. Solo tengo una condición. Quiero hacer Walkmans. Señorita Elena, lo siento. Nuestra fábrica es sol naciente. Solo hace radios. No tenemos tecnología de Walkmans. Si ustedes no, yo sí. Puedo traer los documentos técnicos y unirme a Sol Naciente. Señorita Elena, tenemos un dicho. Cuando en Roma, haz lo que Roma. Al venir aquí, si tomas té o si tomas café, depende del anfitrión. Subdirector Ríos, ¿acaso va a rechazar el pedido de 1 millón de euros? ¿Quién rechaza un negocio así? Hola, compañera Elena. Soy el director de Sol Naciente, Roberto Castillo. Espero poder colaborar. Director Castillo, ¿acepta mis condiciones? Claro, la compañera Elena es un talento técnico muy valioso, pero el trabajo de I+D es muy aburrido. Temo que a la compañera Elena no le interese. Siéntese. Ambos rechazan, pero el director Castillo habla mucho mejor que el subdirector Ríos. Con razón, es el director. Pero no se preocupen, no soy solo un adorno. Instituto Técnico de Victoria, Diseño Industrial. ¿Cree que el subdirector Ríos le parecerá suficiente? El subdirector Ríos está de acuerdo. Con los recursos de la señorita Elena, podría encontrar mejores socios. Compañera Elena, bienvenida a nuestra fábrica Sol Naciente. Sería un honor. El compañero Ríos es subdirector y jefe de proceso. Al llegar, será subjefa para ayudarlo. Juntos haremos nuestro propio Walkman Sol Naciente. Javier, ya estarán en la misma oficina. La señorita Elena es nueva aquí. Tanto en el trabajo como en su vida, tienes que ayudarla. ¿Entendido? Subdirector Ríos, gracias. El depósito de 200.000 euros llegará hoy tarde. Tío Roberto, en la fábrica entera hay mucha ansiedad. Si viene justo ahora a unirse a Sol Naciente y además insiste en el Walkman, es obvio que viene por los 1,8 millones de euros que falta. Javier, sé de lo que te preocupa. El préstamo y Víctor desaparecieron juntos. ¿Estás seguro de que Víctor es inocente? Por el bien de la fábrica, yo también acepté que investigaras en secreto. Pero la verdad aún es un misterio, y la fábrica necesita dinero de verdad. Javier, no rechaces a ella. Tal vez su llegada pueda ayudarnos a aclarar todo. Bueno, tengo una reunión, me voy. Puedes investigar, pero no tú. Al maestro le pasó algo. No puedes pasar lo mismo. Siéntate aquí.
Lenita, no toques eso. ¿Qué es esto? Es un objeto mágico. Esta es una radio. De verdad suena. ¿Es magia? Ay, niña, sí, es magia. Cuando crezca, seré como papá y haré cajitas geniales. Es el cuaderno del maestro. En él hay cosas muy importantes. No lo toques. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en la oficina de mi papá? Lenita, no le hables así a tu hermano. Ven, conózcanse. Él es tu hermano Javi. Desde hoy, somos una familia. Deben llevarse bien. El préstamo de 1,8 millones de euros y la desaparición de papá. ¿Qué relación tienen? Tras la llamada de ese día, entre Javier y papá, ¿qué fue lo que pasó? Debo encontrar la forma de conseguir el diario de papá. ¿Por qué me miras así? Soy nueva aquí y hay mucho que no sé. Subdirector Ríos, enséñame. Habla si quieres. ¿Por qué te acercas tanto? Subdirector Ríos, ¿por qué tanto drama? ¿Acaso crees que me gusta? Tonterías. Sigues igual que antes, tan formal. No te asustas. La nueva papelera de la fábrica es de buena calidad. La verdad, este nuevo lote es muy bueno. ¿Será que a propósito me mandó a pasear? ¿Dónde la escondió? Después de tantos años, su forma de esconder cosas no ha cambiado. Es por esto. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué te alteras? Solo estoy analizando. Subdirector Ríos, ¿hay algún problema? ¿Tiene mucha curiosidad o no confía en mí? No. Señorita Elena, se preocupa de más. Solo pensaba que hay muchos documentos y temía que no los revisara. Entonces, le daré al subdirector Ríos tiempo para ordenar los documentos. Cierre lo que deba. Vuelvo mañana. Tiene mucha prisa. No puedo dejarla aquí. Mentor Carlos, ya entré a la fábrica Sol Naciente. Gracias por tu ayuda. El 1.000.000 de euros que me prestaste, te los devolveré. Por cierto, la muestra que compraste, ¿ya la enviaste? Tranquila, te aseguro que llegará en estos días. Espero mucho que te vaya bien. Te presté 1.000.000 de euros, lo que me prometiste. No lo olvides. Tranquilo, no lo olvidaré. Gracias. Tantos agradecimientos. ¡Qué cursi! Chao. Chao. El desarrollo del Walkman es imprescindible, pero mucha gente no estará de acuerdo. Sé que la reforma encontrará resistencia. Pensé que con el préstamo bancario avanzaría la reforma. Pero no imaginé. ¿Cómo pudo hacer algo así? 1,8 millones de euros. Él era el que más confiaba. El que más confiaba. Ya lo sabía. Papá no es así. ¿Y este él? ¿Quién es? Si no quiere el Walkman, haré que la fábrica Sol Naciente lo termine. Y lo desenmascararé. Ya lo ha visto. Nuestra fábrica solo hace radios. Aún no desarrollamos la tecnología de los grabadores. Pero por lo que sé, su ex subdirector Morales ya estaba desarrollando los grabadores. El desarrollo del grabador aún no se ha terminado. Además, el subdirector Morales ya se fue a estudiar al extranjero. Ya veo. Entonces yo lo tomo. Un momento. Es un Walkman. Es importado. Puede tocar radio, cintas y grabar. Qué pequeño. ¿Y toca cintas? Nuestros radios solo tocan radio. Importado. Un chisme extranjero. Nunca lo vi. Qué presuntuosa. Creo que nuestra fábrica Sol Naciente también puede hacer un producto así. Agradezcamos a la señorita Elena por mostrarnos estos nuevos productos. Pero, señorita Elena, nuestra fábrica, de verdad, solo hace radios. Si lo que quiere es este tipo de producto, entonces, disculpe, nosotros no podemos hacerlo. Claro que sé que el desarrollo de productos debe ser gradual. Por eso, lo que haremos ahora es uno que pueda tocar radio, reproducir cintas y también grabar de tamaño normal, un grabador. ¿Tienen confianza? Señorita Elena, es investigación. Se necesitan prototipos, planos y un proceso de fabricación. No basta con decirlo para hacerlo. Subdirector Ríos, ¿acaso la fábrica Sol Naciente no puede hacerlo? ¿O es usted, subdirector Ríos, quien lo quiere? Si es así, entonces cancelo el pedido.
y su fábrica Sol Naciente se dará. Oiga, ¿a quién le dice que cierre? Lo siento. Yo... Lo siento. ¿Qué tal si te compro uno nuevo? No hace falta. La condición de mi pedido es fabricar reproductores. Tranquilos. Les daré los planos, el prototipo y el proceso. A todos ustedes. Parece que no puedo detenerla. Entonces la protegeré. Director Castillo, ¿cuánto tiempo? Hola. ¿Cuánto tiempo? Déjeme presentarlo. Él es el señor de Ciudad Victoria, el señor Gálvez. Trae su dinero y su sinceridad para ayudar al desarrollo de Sol Naciente. Venture Carlos. ¡Qué bien! La ciudad valora mucho esta alianza. Me pidieron que construyera este puente para conectar a las empresas locales con los inversionistas de Ciudad Victoria y establecer lazos y vínculos. Hola, señor Gálvez. Hola. El potencial de Sol Naciente, Elena ya me lo mostró a fondo. Confío en el juicio de mi compañera. El prototipo que pediste, yo mismo te lo traje. ¿Te sorprende? Gracias, señor Gálvez, por traer el prototipo. Subdirector Ríos, ahora puede estar tranquilo. Gracias, señor Gálvez, por traer el prototipo. Subdirector Ríos, ¿ahora está más tranquilo? En el futuro. Señorita Elena, cuente conmigo. De pronto acepto colaborar. Para apoyar a mi compañera, me quedaré aquí un tiempo más, hasta que su producto se desarrolle. Descuide, señor Gálvez. El subdirector Ríos colaborará al máximo con la señorita Elena. La fábrica tiene un montón de radios que aún no se han vendido. Este inversionista no parece de fiar. Si este Walkman también fracasa, estos cientos de obreros nos quedaremos sin comer. Es un niño rico, juega a conquistar chicas. Si la fábrica sigue así, van a arruinarla. Lo que dicen es incorrecto. El director y el subdirector se dedican a la fábrica. Y ustedes hablan a sus espaldas. No son nada solidarios. Entremos. Si no sale el prototipo, yo no la perdonaré. Soy el jefe del departamento. Si no sale el prototipo, la culpa es mía. Come primero. Come primero. Te lo aseguro, el problema de la antena se resolverá hoy. Déjala aquí, comeré luego. Esta antena, ¿por qué se conecta aquí? ¿Qué pasa? Mira. Esta antena, su posición, al colocarse aquí, no afectará la ubicación de los parlantes. Además, esta posición deja suficiente espacio. Cierto. ¿Eres miope? ¿O tienes astigmatismo? Compañera, ¿tienes hambre? Carlos, qué susto. Me asustaste. Señor Gálvez, entraste sin hacer ni un ruido. Pensé que solo nosotros, los capitalistas sin corazón, hacíamos que los empleados hagan horas extras. No esperaba que el subdirector Ríos haga lo mismo. Me apuré mucho. Yo pedí hacerlo. Igual que en la escuela, al hacer experimentos, te olvidas del tiempo. Me voy. Presté la cocina del hotel para hacer tu favorito, alitas al vapor con salsa de frijol. ¿Con salsa de frijol? Olvida. Tengo prisa. Tranquila, no importa. Si no comes bien, tu estómago no aguantará. No importa, puedes irte. Yo termino lo que queda. Vamos, el subdirector Ríos lo ordenó. Vamos, vamos. Gracias por esforzarte. Espera. Señor Gálvez, este es el número de mi oficina. Desde ahora, solo llame a la oficina y ya estará bien. A Elena yo la llevaré a casa. No tiene que venir hasta aquí. No hace falta. Primero, mi compañera y yo
Vivimos en el mismo hotel. Es fácil para mí recogerla cuando termina. Luego, no me quedo tranquilo si mi compañera camina sola de noche. Es una chica. Cuando está sola fuera, hay que tener cuidado con la seguridad. Carlos, vámonos. ¿Aló? Hola, tío Roberto. Disculpe por llamar tan tarde. Recuerdo que en el dormitorio de la fábrica aún hay una habitación vacía. ¿Sería posible que me la prestara un tiempo? Sí. Sí, gracias. En las notas de papá dice que alguien impide el Walkman, pero En de verdad me ayuda a investigar. Esa persona no debe ser En. Vamos, se enfriarán las alitas. Ya lo arreglé, pruébalo. No me digas que no dormiste, solo para arreglar esto. Vi que esto para ti es muy importante. No te quejes. No hace falta. Quítate esas ojeras. Me da asco verte. La fábrica te dio un dormitorio. Ya no tendrás que ir al hotel. Empaca tus cosas en unos días y ven a mudarte. Recién llegué y ya me dieron un dormitorio. Tía, ¿no vives en la zona familiar? ¿Vas a mudarte aquí? Fue Javi, el subdirector Ríos, quien me pidió limpiar. Un amigo se quedará. ¿No será para esa Elena? ¿Cuántos en la fábrica esperan por un dormitorio? ¿Por qué se lo das a ella? ¡Lo logramos! Lo logramos. Ya decía yo que este dormitorio, ¿por qué de repente te lo dieran? Javier Ríos, de verdad no pensé que tú harías este truco sucio. ¿También haces este tipo de trampa? ¿Qué trampa? Mariana, mira, Elena es nuestra subjefa de procesos de la fábrica. Que la fábrica le dé un cuarto no debería ser ningún problema, ¿verdad? Javier, si antes ni siquiera la soportabas y ahora de repente la defiendes así. Hace unos días te vi estudiando planos y pensé que eras buena. Pero ahora veo que solo eres una falsa que depende de un hombre. Después de tanto con el Walkman, al fin alguien se atreve. ¿Esa persona tendrá algo que ver con Mariana? Mariana, sobre esto no puedes decir tonterías. No digo tonterías. El pedido es de ese niño rico. Y estos planos, seguro también te los consiguió por él, ¿no? Mariana. En todos los planos yo participé. El prototipo también lo hicimos Javier y yo. Si aún tienes dudas, compitamos. No tienes que competir con ella. Aunque trabaje en ventas, antes fue modelo de producción. Ella es más hábil que yo. Yo soy más profesional que ella. Además, ¿no nos falta el S o P? Ya basta de hablar. Vamos a empezar. Director Castillo, jefe Zamora.
Lo logré. Ganaste. Perdí. Compañera Elena, te pido perdón. Levántate. Lo he hecho muchas veces. Es tu primera vez y lo hiciste muy bien. ¿De verdad lo crees? Los de Sol Naciente no somos de nada. ¿Hay alguien de nada? ¡No! Anuncio que en Sol Naciente, el primer Walkman es un éxito. Muy bien. Sol Naciente tiene un nuevo producto. En el futuro tendremos más de 1 millón de pedidos. Debemos agradecer a los 2 héroes, al subdirector Ríos y a Elena. Escuchen bien. Esta es la música del primer Walkman de Sol Naciente. El mío, aunque no es el primero, es el segundo. Ustedes deben escuchar el segundo. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Elena, juntas. ¿La cinta no está bien puesta? No puede ser. Déjame ver. Abran paso. ¿Estás bien? Director, ¿estás herida? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Lárgate! ¡No la toques! Es tu culpa que Mariana quede así. Al principio, no debí creer que pudieras inventar un Walkman. Si a Mariana le pasa algo grave, no te lo perdonaré. El jefe Zamora tiene razón. Qué mal, Walkman. Eres una estafadora. Estafadora. Es una estafadora. ¿Cómo que imposible? Hacemos radios más de 10 años y nunca pasó algo así. ¡Sí! Nunca pasó algo así. Ya, todos dejen de gritar. El diseño del Walkman también participé. Créanme, solo fue un accidente. ¿Qué accidente? Casi pierdo la vida. Y con decir accidente, se acaba todo. Solo con decir fue un accidente, ¿basta? ¿Así de fácil? Ya, no peleen. Sobre esto, haré que el control de calidad lo investigue. Les daré una explicación clara. Ahora vayan al hospital. Rápido. Vamos, director. Mariana, ¿puedes levantarte? Los heridos al hospital. ¡Vamos! Mis planos no tienen fallos. Los planos no tienen fallos. El problema es Mariana. Pero para detener el proyecto, arriesgar su vida, imposible. Debo buscar pruebas. Ya, ven. Levántate. Estás herida. Siéntate. ¡Abre paso! Al menos es confiable. Alguien cambió los materiales. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Al hospital, vamos. Estoy bien, solo un rasguño. Tú debes ir al hospital. Antes. Gracias. Dame esto. Listo, ya te lo he vendado. ¿A qué hospital? No te culpes. Los planos del Walkman los hicimos juntos. Nuestro diseño. ¿Cómo podría fallar? Mi prototipo está bien. Significa que los planos están bien. Entonces, ¿y si fuera Mariana? No puede ser ella. Al final no pude protegerla. Menos mal. No es tan grave. Pero ten cuidado. Estos días no te moje la mano. Listo. Gracias. Siéntate un rato. Dijiste que no fue Mariana. ¿Por qué? Mariana ama la fábrica.
Ella no haría algo así solo para competir contigo. ¿Entonces fue un error suyo? Mariana, en su trabajo, siempre exige lo mejor. ¿Cómo podría cometer un error así, verdad? Ven, Cam. No tengo hambre. La gente tiene que comer. Pruébalo, ve si te gusta. Papi, quiero mucho tus fideos de pescado. Al volver, te los haré. Sí. Papá, ¿dónde estás ahora? ¿Qué pasa? ¿Te duele la mano o no te gusta la sopa? No duele, está rica. El vapor me irrita. Oye, dijiste que Mariana no se equivoca. Entonces seguro hay alguien detrás. La Reforma siempre encuentra resistencia. Él era en quien más confiaba. En quien más confiaba. Ella también lo adivina. Ya. Eso, no lo pienses por ahora. Yo me encargaré de eso. Por ahora, descansa bien. Igual que mi maestro, alguien está impidiendo el Walkman. No puedo dejar que se quede aquí y sea un blanco. Subdirector Rios. El informe está en la mesa. Míralo. ¿La explosión fue un accidente? Javier, te di una semana y me das esta explicación. Señorita Elena, yo personalmente le agradezco mucho su aporte a la fábrica. Pero usted es una extraña. Debido a la explosión y el pánico, todos los trabajadores están muy enojados con usted. La dirección, por su bien, por eso, le pido que se vaya. Javier. ¿Quieres echarme? No será tan fácil. ¿Echarte? Él claramente te engañó. Al tener los diseños, te descarta. Fui descuidada. Al verlo tan dedicado a investigar conmigo el Walkman, dejé de lado mis dudas. Sobre este asunto, investigaré hasta el final. Eso es seguro. Pero ahora hay dos problemas. Primero, la placa que explotó, que es la prueba, está con Javier. Segundo, ahora ni siquiera entras a la fábrica. No vamos a trepar la pared a robar, ¿verdad? Por eso, necesito que mi mentor, Carlos, me ayude. Por favor, como inversionista, suspenda los pedidos. Aunque no es mi estilo de negocios habitual. Pero si es por ti, está bien. Gracias. Ahora esperamos a Javier. Director Castillo, este pedido era para que mi compañera en el continente abriera camino. Al romper el acuerdo, temo que la cooperación no pueda continuar. Señor Galvez, es temporal. Hay algo que tal vez no sepa. En este incidente de la explosión, la señorita Elena resultó herida. ¿Se lastimó? Así es. Señor Galvez, como director, en este momento crucial, soy el último en querer que la señorita Elena se vaya. Pero tampoco puedo, sabiendo que alguien está causando daños, dejarla como blanco. Lo que queremos es proteger a la señorita Elena. Y creo que en este punto usted, señor Galvez, está de acuerdo. Por favor, quédese tranquilo. Vuelva y calme a la señorita Elena. Cuando todo se aclare y se eliminen todos los riesgos, la señorita Elena podrá volver. Le pediremos que vuelva. De acuerdo. Pero deben investigar todo y darme una respuesta. Luego decidiré si seguimos. Bien. Tranquilo, señor Galvez. Nos encargaremos de resolverlo. Director Castillo, su actitud es sospechosa. Y le digo algo. Ya no podemos ir con calma. Si no tomamos medidas drásticas, nos quedaremos atascados aquí. Así es. Notifica a todos. Primero, debemos hacer los Walkman. Segundo, acelera la reforma. Forzaremos a quien se esconde en las sombras. Bien, entendido. Mentor Carlos, ¿tú también quieres que me vaya? ¿Te lastimaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Un rasguño. Mira, ya está curado.
prometí ayudarte, porque eres mi compañera. Y segundo, porque me prometiste que al terminar esto, vendrías conmigo a Victoria como directora de investigación. Juntos vamos a desarrollar nuestro propio Walkman. Yo nunca olvidé nuestro trato. Por eso quiero encontrar a mi papá más rápido. Pero no quiero que corras riesgos. Tú ahora eres mi inversión más importante y con más potencial. Si te pasa algo, ¿no perdería todo mi dinero? Tranquila. Por el pedido, seguro que investigarán la verdad y nos darán una respuesta. Solo relájate y espera tranquila. Tienes razón, mentor Carlos. No arriesgues tú sola en todo. Aprende a usar a otros, así es como actúa un listo. Vengo a devolver las llaves. Bien, puedes irte. Tengo hambre. ¿Puedo quedarme a comer? No es gratis. Te invito a beber. ¿Qué quieres decir? Para despedirme. ¿Vuelves a Victoria? Sí. Tal vez en el futuro no nos volvamos a ver. ¿No me dejas entrar? ¿Tu sopa de pescado es diferente a la de otros? ¿Tienes algún secreto? Algo así. Si quieres, te escribo la receta otro día. No hace falta. A propósito, es la segunda vez que como tu comida. Y también la última. Brindemos por nuestro breve encuentro. Tranquila, no hay prisa. Este trago es por los días que trabajamos juntos. Salud. Lástima, pensé que éramos amigos. No pensé que a tus ojos, a los del subdirector Ríos, solo fuera una extraña. No es cierto. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué me echas? Tú no encajas aquí. Bueno, hoy será tu despedida. Primer trago, por un futuro brillante. Segundo trago, por paz y alegría. Tercer trago, que todo te vaya bien. Y el camino sea fácil. Gracias por tus buenos deseos, subdirector Ríos. Lástima, pero tendré que decepcionar tus buenas intenciones. Qué lástima. Tendré que rechazar tu amabilidad. No vienes a despedirte. ¿Qué quieres? Quiero la verdad. ¡Vete! ¡Vete! ¡Lárgate! No vuelvas a la fábrica. ¡Vete! 3, 2. Me engañaste.
Javier, te dije que echarme no será fácil. ¿Dónde está la placa? Oficina. La llave de la oficina. Me engañaste. Me engañaste. Me engañaste. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿No habrá estado guardando mi pañuelo bajo la almohada? No pienses tonterías. Él me echó. Imposible. Tras la inspección y análisis de restos, la causa principal del estallido fue el cortocircuito del transformador, causando sobrecarga y calor. Es un problema obvio del dispositivo. Informante, Javier Ríos. Así que sí fue un problema del dispositivo. El transformador se cortocircuitó. Con razón explotó. Javier, ya lo habías descubierto. ¿Por qué lo ocultaste? Sobre Víctor Morales, el préstamo para el Walkman y su huida con el dinero. Este es el informe detallado. Denunciante, Javier Ríos. 1982, 3 de diciembre. Otra vez, 3 de diciembre. Javier Ríos. De verdad, eres tú. Lástima que del informe solo queda esta hoja. No hay más pistas. Creo que tras lo de anoche, entre tú y Javier ya no hay necesidad de ocultar nada. Sabe que lo persigues y seguro no te dejará volver a la fábrica. Ya encontré una solución. Las víctimas de la explosión no soy solo yo. Mariana. ¿Por qué tanta prisa por salir? Esta conmoción no es nada menor. Yo digo que deberías quedarte unos días más. Papá, ya llevo 2 semanas aquí. Si me quedo, me atrofiaré. Es Elena, de Ciudad Victoria. Es una señorita y no se internó. No puedo perder ante ella. Cuando vuelva, tengo que seguir compitiendo. No la menciones al volver. Su diseño falló y hirió a tantos. El subdirector ya la echó. ¿Qué? ¿Su diseño falló? Pero su Walkman no tenía ningún problema. En fin, ya la echaron. El director por esto está muy estresado. No le compliques. Me voy. Para que el director no se estrese, deberían dejarme volver. Elena. Fue un cortocircuito. El informe dice claramente. Es obvio que esto fue contra mí. Lo siento por lo que sufriste. ¿Contra quién? Para mí, alguien claramente quiso arruinar nuestros Walkmans. Vamos, a la fábrica, que todo se entere. Ay, hija. Si este informe es verdadero o no, no lo sabemos. El director y el subdirector ya avisaron a todos que fue un accidente. No vayas a complicar las cosas. No, papá. Que el director no entienda de eso es una cosa, pero el subdirector Ríos es técnico. Esto es muy fácil de aclarar. Exacto. Puedo, frente a toda la fábrica, probarlo. Hija mía. Sea como sea, ya la echaron de la fábrica. Si la llevas a hacer un escándalo... ¿No es? Una ofensa al director y al subdirector. Señorita Elena, su problema con la fábrica no arrastre a mi hija. Bien, me iré. Pero no olviden que no solo soy la investigadora, sino representante de Victoria. Ya que actúan tan irresponsables,
Lo pensaré bien y sugeriré a los inversionistas cambiar de fábrica. No cambies de fábrica. Papá, tú también eres un veterano aquí. Perder este pedido, el impacto que tendría sería enorme. Tú lo sabes. Tú, haz lo que quieras. Puedo llevarte a la fábrica a probarlo, pero tienes que prometerme que pase lo que pase, si te quedas o no, no cancelarás nuestro pedido. Bien, te lo prometo. ¿Ya ven? Los planos de Elena no tienen fallos. ¿Sin fallos? ¿Por qué explotó? Porque la causa real del estallido es que el transformador fue puenteado, causando sobretensión y la explosión. ¿Recuerdan que el día del estallido hubo un apagón? Fue por eso. Sabotean el equipo. Es culpa de compras. No, podría ser el almacén, el encargado. O también podría ser el control de calidad. O tal vez alguien se aprovechó del caos y cambió los materiales. Había mucha gente. ¿Acaso todos son sospechosos? Entonces, ¿quieres decir que nos explotamos solas? Ya basta. Sobre este asunto, la fábrica seguro les dará una explicación. Señorita Elena, por favor, no se meta en los asuntos de nuestra fábrica. Si sigue con esto, tendré que dudar de sus intenciones. ¿Qué intenciones tendría? Solo quiero justiciarme. Del transformador que causó la explosión, ya tengo los datos del proveedor. Subdirector Ríos, iré paso a paso, hasta hallar al culpable. Por favor, no se meta más en los asuntos de nuestra fábrica. No puede investigar. Tío Roberto, si en este asunto no queremos alertar al culpable, que alguien manipuló el transformador es algo que nadie puede saber. Sí. Calma a los obreros y a trabajar. Javier, cuida de esto. A trabajar. Ya, a trabajar, a moverse. No puede seguir investigando. Será peligroso. Esperen. 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 Hablemos. Está loco. Mentor Carlos, ignóralo, vámonos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Lo atropellamos? Mejor déjalo hablar. Habla ya. Elena, este incidente, no sabes lo complicado que es. Es un asunto de la fábrica. Como representante, no tienes por qué meterte en esto. Te estoy protegiendo. Subdirector Ríos, ¿te preocupa la seguridad de una extraña? ¿O temes que la verdad que oculta se descubra? ¿Qué quieres decir? Qué bien actúa el subdirector Ríos. En ese entonces me engañó esa cara. Alguien que puede delatar a su ex jefe, a su maestro. ¿Cómo podría creerle? ¿Por qué debería creerle? Yo no escribí esta carta. Está firmada por usted. Es su letra. Y todo por el desarrollo del Walkman. ¡Qué casualidad! ¿Por qué debería creerle? Bien. ¿Quieres saber la verdad, no? Bien, te lo diré. Esta explosión fue por este transformador. Este transformador es de nuestro viejo almacén, basura de hace 5 años. Quien conozca este lote podría ser el culpable. Involucra a compras, almacén, calidad, finanzas, etc. Cualquiera podría ser. ¿Cómo apareció en el taller? ¿Y cómo llegó a la estación del obrero? ¿Será que alguien intenta impedir el desarrollo del Walkman? Todo es posible. Hay muchos lazos complicados. No lo sabes. No te metas más en este asunto, ¿de acuerdo? Dámelo. Elena. Es un asunto de la fábrica. No te metas más. Elena. No te metas en este asunto. Ahora soy la víctima. Con unas excusas sin prueba, ¿quieres que te crea? ¿Y tú no estás con una carta dudando de mí? ¿No te das cuenta? Alguien está intencionalmente sembrando discordia. Javier, no me digas eso. Quiero pruebas. Está bien, quieres pruebas, ¿verdad? 3 días. Solo 3 días. Dame 3 días. Te daré una respuesta. Pero hasta entonces, no te metas en nada de nuestra fábrica. Si no lo consigo, esta carta puedes hacerla pública. ¿Qué piensas? ¿Le vas a creer? Mi papá ahora está desaparecido. ¿Cómo voy a esperar a que alguien me dé respuestas? Pero tiene razón. Si esto es lo mismo, tu papá ya desapareció. No puedes arriesgarte.
Así que, mentor Carlos, necesito tu ayuda para investigar el viejo almacén. Bien, lo prometo. Sube primero. Tontita, ¿cómo podría dejarte arriesgarte? El viejo almacén, no te ayudaré a buscarlo. Mejor te llevaré a divertirte. Aquí la puerta es muy pequeña y la calle muy angosta. Un almacén aquí no es poco práctico. Me equivoqué. Para nada. Ya pregunté. Esta zona siempre ha sido para almacenes. Sal, arroz y también para productos de importación y exportación. Así es. Carlos, tengo sed. Ve a comprar algo de beber. Ok, espérame. Dijiste por teléfono que la explosión está ligada al viejo almacén. ¿No está abandonado? Tampoco estoy muy segura, así que iré a verlo. Si encuentras algo, tienes que decírmelo. Si no tuviera que trabajar, te acompañaría. Tienes que ayudarme a atrapar a los traidores de la fábrica. Tranquila. Javier Ríos, ¿qué estás haciendo? Javier, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás quemando? Cuidado. ¿Qué estás quemando? ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Te pregunté qué quemas! ¿Son pruebas? ¡Son pruebas! No lo quemé yo. Cuando llegué, ya alguien lo estaba quemando. Cuando lo apagué, tú entraste. Subdirector Ríos, sí que sabes inventar historias. Te vi con mis propios ojos destruyendo pruebas. ¿Qué pruebas destruí? Te atrapé en el acto. ¿Y aún quieres negarlo? Lo más importante, no debería ser averiguar quién encendió este fuego. ¿Por qué es que no me crees? ¡Vamos, a la comisaría! Vuelve aquí. ¿Quién? ¡Alto! ¡Te vi! ¡Alto! ¡Te vi! Javier, para ocultar tu crimen, no te detienes ante nada. ¿Por qué nos encerraste aquí? ¿Y el señor Gálvez? ¿No está siempre contigo? ¿No vino? Mi mentor no sabe que estoy aquí. Así que no es solo que no me creas. Es que no crees en nadie. Solo no te creo. Lo de mi mentor y yo no te incumbe. ¿Qué haces? ¿Qué crees? Abriendo la puerta. Te lo inventas. ¿Qué quieres decir con que me la invento? ¿Acaso no es así? Tú mismo la cerraste. Yo la cerré. Yo puse la cerradura. ¿Qué pruebas tienes de que yo la puse? No pierdas el tiempo. Sin la llave no podrás abrirla. Deja de fingir. Si quieres engañarme, usa un truco más inteligente. Un teatro. ¿Crees que me lo voy a creer? ¿En qué te he mentido? Siempre hablando de sospechosos y de que todo es un montaje. Si de verdad fuera un criminal sin escrúpulos, entonces, ¿acaso no sería un buen lugar para matar y borrar pruebas? Nunca te he mentido. Te lo creas o no, no me importa. Lo que sí es que no quiero que esta noche estés en este peligro. El peligro lo creaste tú. ¿De qué tendría que temer? ¿En tu mente? ¿No soy peligroso? Estamos cerca del mar. Hace mucho frío. Póntelo. No, no tengo frío. Póntelo. No te resfríes. Si no... Cuidado. Este sospechoso podría aprovechar para escapar.
Javier, ¿de verdad puedo confiar en ti? No malinterpretes. Hace mucho frío. Me acerco para calentarme. ¿A dónde? Me durmió. Está sucio. ¿No temes una infección? Este me trae suerte. ¿Me lo regalas? ¿Por qué? No me dejaste recoger la mía. Entonces regálame la tuya. ¿No es justo? Está sucio. ¿Te atreves a decir eso? ¿Me devolviste mi pañuelo? Entonces, ¿cómo volvió? ¿No fue porque tú te lo robaste? Robar, si es mío. No me difames. ¿Y tú no me difamas? Estamos a mano. Javier, ¿cómo es que antes no me di cuenta de que eres tan descarado? ¿Yo? ¿Descarado? ¿Y tú qué mejor eres? ¿No dijiste que me darías 3 días? Los 3 días pasaron rápido. Simplemente no confío en ti. Pero ya te lo expliqué muy bien. Si no hubiera encontrado esa carta de denuncia, me habría sido sincero. ¿Y tú me habrías sido sincera? Mírame a los ojos y dime. Mira, si no quieres hablar, no te he obligado, ¿verdad? Por eso, no podrías dejar de lado tus prejuicios contra mí. Al menos, en este asunto, podríamos trabajar juntos. Bien. Podemos cooperar. Pero me tienes que decir toda la verdad que sabes. Hasta que averigüe la verdad, puedo, por ahora, confiar en ti a regañadientes. Bien. Entonces, te lo diré. En ese momento, toda la mercancía ya la habían llevado. Y también planeaban quemar este lugar, pero igual logré encontrar algunas pruebas. Tu mano no es nada. Este es el transformador del Walkman de Mariana, que explotó en ese momento. El transformador. Y no te enojes, este transformador lo encontré aquí anoche. Estos 2 transformadores son del mismo lote. Son de la fábrica Nueva Esperanza. Yo investigaré esto. No, tú no puedes. Javier, que te encierren aquí significa que ya te tienen en la mira. Yo llegué aquí por pura casualidad. Además, en público, todos creen ahora que no nos llevamos bien, así que es más seguro que yo investigue. Pero... ¿Pero qué? Acabas de aceptar cooperar, ¿y ahora te arrepientes? No. Puedes investigar sobre esto. Yo investigaré el incendio. ¡Elena! ¡Elena! ¿Estás por aquí? ¡Responde si me oyes! ¿Cómo encontró Carlos este lugar? ¡Elena! ¡Carlos! ¡De verdad me asustaste! Porque él también está aquí. Ayer me topé con él. ¿Por qué hay sangre? ¿Qué le hiciste? Estoy bien. Mentor Carlos, ¿qué haces aquí? Pues claro, desapareciste ayer. No te encontraba por ningún lado. Al final fue Mariana quien me dijo que estaban aquí. Ahora en la fábrica hay de todo. ¿Por qué le dijiste a Mariana sobre esto? Yo le dije a Mariana. Además, confío en ella. Mentor Carlos, vámonos. Espera.
Tengo frío. Te avisaré para devolverte la ropa. Vamos, mentor Carlos. No uses ropa de hombre. Tengo frío. Te la pongo. Ni la quitaste. Qué vengativa. Te la lavé. Gracias. Por cierto, sobre lo de la otra vez, ya lo investigué. El fuego lo prendió un vagabundo. Recibió una carta y un dinero. Alguien le ordenó hacerlo. Es la letra de papá. Esta letra es del subdirector Morales. Pero no creo que sea él. Es como la lógica de la denuncia pasada. Es la misma. Debe ser una calumnia. ¿Qué opinas tú? Me está probando. Sabe quién soy. Es aprendiz de papá. Es muy posible que imite su letra. Aún no sé fiar. Pero puedo usar su información. Tal vez sabe de papá. Qué lástima. Ahora, en ambos lados, perdemos las pistas. El transformador de Nueva Esperanza, el encargado de almacén, que vendía defectuosos, ya fue despedido. Ahora tampoco hay pistas. ¿De esta situación no te sorprendes en absoluto? Es buscar una aguja en un pajar. Que se pierdan pistas es muy normal. Antes, el subdirector Morales huyó con el dinero. Tiene antecedentes, así que tal vez esta vez... No sea él. No me importa lo que piensen otros. ¿Cómo puedes pensar así? Dame el transformador. Yo investigo. El subdirector Morales es como mi padre y maestro. Sobre esto lo aclararé. No permitiré manchar su nombre. Padre y maestro. ¿Es sincero o está actuando? Tranquilo, no dije que parará. Tranquilo. Ya le pedí a Mariana que revise los registros de compras del encargado de almacén. Si hay noticias, te aviso. Buen desayuno. Me voy. La verdad, el papel nuevo de la fábrica es de buena calidad. Sí que lo es. ¿Cuándo llega este papel? Ya lo pedimos. En 2 días todo será de este tipo. Espera. Este papel es del lote que acaba de pedir la fábrica. Eso significa que esta persona está entre nosotros. Si sigue investigando, esa persona no dejará que descubra la verdad. Con esta pista, seguiré investigando. Así es. La dirección del encargado debe ser aquí. Ese encargado vive justo aquí. Espera, Mentor Carlos, ¿me detienes otra vez? te acompaño. No vuelvas a ser como la otra vez y arriesgarte sola, con tan joven. Un infarto de verdad me vas a provocar. ¿Por qué tu auto está aquí? ¡Bloqueas el camino! ¡Muévete! Disculpe. Iré a estacionar. Espérame. Lo siento. ¡Robo! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¿Quieres las pruebas? Eres tú. Eres el asesino. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Elena, agárrate. ¿Estás bien? Déjame, persíguelo. Es el asesino. Javier, ¿qué haces? ¿Por qué me detienes? Bien, no lo perseguimos. Estás herida. Ve al hospital. Vamos, al hospital. Fuiste tú. Tú lo ordenaste. Si no, ¿por qué estás aquí? Nunca te había hablado de esto.
Tú no me crees. Desde el principio, nunca me has creído. No te creo. No creo a nadie. ¿Por qué debería creerte? Bien. No lo sabes. No sabes por qué debo atraparlo. Lo sé, No lo sabes. lo sé, No lo sabes. ¿Por qué debo averiguarlo? No lo sabes. No lo sabes. ¿Por qué volví a Puerto Salinas? lo sé todo. No lo sabes. Sé que volviste por el maestro. Desde el primer día que te vi, ya sabía que era su hija, Elena. No pude revelar tu identidad. Ni siquiera pude hacerte confiar en mí. ¿Lo sabías desde antes? ¿Siempre supiste quién era yo? No solo yo. Tampoco el director. El maestro, siempre en la fábrica, era muy callado. Pero en realidad nos hablaba mucho de ti. Nos contaba de tu vida y de tus estudios. ¿Sabías que según la descripción del maestro, eres como tu nombre? Radiante, brillante. Todos lo sabíamos. Entonces, ¿por qué no me delataste? ¿Por qué? Porque con todo esto, al maestro ya le pasó algo. No puedo dejar que te pase algo. No puedo dejar que te pase algo a mi lado. ¿Me entiendes? No lo necesito. Solo quiero la verdad. La noche del 2 de diciembre. La noche antes de que mi padre desapareciera. ¿Qué fue lo que le hiciste? Esa noche. La que habló con el maestro por teléfono fue tú. Este año no podré ir a Ciudad Victoria para Navidad. Maestro, esos 1,8 millones de euros, ¿dónde están? No puedes seguir ocultándolo. Javier, sé lo que hago. Sé que lo sabes, pero ¿qué se dice en la fábrica? Maestro, ¿quién es el que tanto proteges? 1,8 millones de euros. Ese tipo se llevó 1,8 millones de euros. Javier, solo fue un desliz. No fue con mala intención. Tranquilo, yo me encargo. No puedo estar tranquilo. Investigaré yo. Javier. Esa noche fui a preguntarle al maestro. Le pregunté por los 1,8 millones de euros. ¿A dónde fueron? Le pregunté por los 1,8 millones de euros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me decías nada? ¿Por qué ocultabas este asunto? Tampoco sé quién hizo que el maestro lo protegiera tanto. No dijo nada, pero nosotros debíamos investigar. Y desde esa noche, el maestro no dio señales de vida. El maestro desapareció. El director Castillo y yo sabíamos que al maestro lo incriminaron, pero lo hicimos para proteger su reputación. También para mantener la calma en la fábrica. Le dijimos a todos en la fábrica que el maestro había ido a estudiar al extranjero. Lo hicimos para protegerlo. No teníamos otra opción. Solo podíamos investigar en secreto. Investigamos y hasta ahora, ¿sabes que hasta ahora no hemos encontrado nada? No hemos encontrado nada. Elena, no te detuve, nunca te detuve. Solo quería protegerte. Al maestro le pasó algo. Al maestro le pasó algo, no podía pasarle nada a ti. Javier. 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 Ayuda. 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 Toma agua. No es tu culpa. Si no hubiera actuado sola, si hubiera confiado más en él, no habría pasado esto. Es mi culpa. Es mi culpa. No es tu culpa. Nadie podía imaginar el peligro. Yo noté el peligro. Sabía que algo andaba mal. Pero extrañaba a mi papá. Fui muy impaciente. No te culpes tanto. Cuando despierte, háblale con calma. Carlos, hazme un favor. Dile al director Castillo que al subdirector Ríos le pasó algo. Que venga rápido, a nadie más. No le digas nada. ¿Y a su familia no la avisamos? Ya no tiene familia. Javier, tus padres murieron por el país. Son héroes. Debes estar orgulloso de ellos. Maestro, no voy a llorar. Papá, eres malo. Él ya no tiene padres. ¿Por qué no lo dejas llorar? Llora si quieres. Lloraré contigo. Ya no tiene familia.
¿Cómo está Javier? ¿Qué dijo el doctor? Está bien. Herida en la cabeza, leve conmoción. Solo que aún no despierta. Director Castillo, hablemos afuera. Bien. Director Castillo, Javier me contó todo. Usted sabía desde el principio quién era yo. El día que entraste, te reconocí. Javier te ocultó la verdad porque quería protegerte. Y al mismo tiempo, para que fuera más fácil investigar sobre tu padre. Y yo quería aprovechar tu entrada como oportunidad para romper el estancamiento. Fui negligente, no pude proteger bien a ti y a Javier. Así que, mi entrada a la fábrica, mi insistencia en reformas, mi empeño en hacer Walkman, todas estas acciones... Las observo. Elena, el caso de tu padre es muy complejo. Javier y yo investigamos tanto, pero ellos siguen en las sombras, sin moverse. Temíamos alertarlos, y más, que te pasara algo. Que entraras como Elena a la fábrica. Sí era un riesgo, pero queríamos aprovechar tu llegada para mover las aguas y ver qué es lo que ocultan. Entiendo. Ahora las aguas ya se turbaron. Ya no se quedan quietos, empiezan a temer. Sí, temen que el Walkman tenga éxito. Y temen las reformas. Porque cuando empiecen las reformas, con nuevos productos y nuevas inversiones, los viejos intereses se romperán. Por eso debemos insistir en las reformas. Quien se oponga, quien bloquee las reformas, es posible que sea sospechoso. Director Castillo, ayúdeme. Lo de tu padre me hizo dudar y detenerme. Lo que fue justo lo que querían. Bien, entonces seguiremos con las reformas, para que salgan a la luz. Dios, te lo ruego, ¿por qué te pones en riesgo? Mírate. Me vas a matar de rabia. ¿Acaso no piensas que si a Javier atacaron sin miedo y tú quieres seguir adelante, cuántas vidas tienes? Sé que es peligroso, pero no hay vuelta atrás. Es la única y más rápida forma de hallar al traidor y encontrar pistas de mi padre. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué haré yo? Quiero decir, nos costó mucho llegar hasta aquí hoy. Carlos, perdón. Te lo agradezco. Desde el principio, siempre me ayudaste y me apoyaste. Pero este asunto es sobre la fábrica Sol Naciente y sobre mi padre. No puedo rendirme. Ok. Si quieres seguir, está bien. Pero no te olvides, yo soy el inversionista. Mi dinero y los pedidos son lo que sostiene tu plan de reforma. Si sigues poniéndote en peligro y te empeñas en hacerlo sola, no me importaría arrepentirme y retirar todo el dinero y los pedidos. En ese caso, la fábrica Sol Naciente, olvídate de la reforma. Sería un game over. Carlos. Ya. Hablé por enojo. Desde anoche hasta ahora no has comido bien. Te traigo algo. Gracias, Carlos. No soy tu mentor. Eres mi tía abuela. Familia de Javier Ríos, venga por los resultados. Ya voy. Javier Ríos. Subdirector Ríos. ¡Javier! ¡Javier! ¡Despierta! ¡Tú! ¿Por qué estás tan malherido? ¿Qué pasó? Mariana. ¿Qué haces aquí? Estás internado. Claro que vine a verte, pero escuché a esa Elena y al señor Galvez que cancelarán el pedido y dijeron que quieren que la fábrica Sol Naciente se arruine. ¿Tu herida... ¿Acaso te encerraron aquí para amenazar a la fábrica? Mariana, ¿acaso has visto muchas películas? Lo escuché muy bien. Mientras no estén, te llevaré a la fábrica a ver al director para echar a esa Elena. Vamos, ¿a dónde? Tranquila, me mareo. Seguro es un malentendido. Espera que vuelvan y se aclara todo. Javier, antes eras muy astuto. ¿Por qué ahora te volviste tan tonto? Si ellos vuelven, ¿crees que nos dejarán ir? ¡Hazme caso! ¡Vámonos! ¡Vamos! Claro que no puedo dejarlo ir. Tiene una conmoción. Si lo haces caminar, ¿quieres que su cerebro se haga puré? Primero que lo revise el médico. Hablemos afuera. Mejor que me convenzas. Si descubro que perjudicas a nuestra fábrica, no te lo perdonaré. ¿Qué te pasó? ¿También estás herida? Alguien quiere impedir que investiguemos lo del transformador. ¿De verdad hay alguien tramando algo? Pero no puedes. Tampoco puedes, por eso, hacer que el señor Galvez cancele el pedido y arruinar nuestra fábrica. Mi mentor lo dijo por enojo. Si de verdad quisiera destruir Sol Naciente, ¿para qué haría todo esto?
Pero también dijo que si vuelves a Ciudad Victoria tendrás un mejor futuro. ¿Por qué te niegas a irte? Porque Sol Naciente también es mi raíz. Conozcámonos de nuevo. Soy Elena Morales, hija de Víctor Morales. ¿El subdirector Morales? No le digas eso. ¿Por qué no puedes contármelo? Javier temía que me delataras. Porque en la fábrica alguien nos impide las reformas. Quien nos impide es el culpable. Te lo digo porque veo que te importa la fábrica. Por eso te pido que nos ayudes a hallar al culpable. Bien. Si es para la fábrica, acepto. Recupérate bien. Soy muy discreta. No es nada grave. Hay algunas recomendaciones. Las veremos en la oficina. Al recoger tu ropa, lo vi. Lo siento. Se ensució. Tranquila. Con que se vea bien. Lo siento. Tengo una leve conmoción. La próxima vez haré una grave. Va. El Walkman fue un éxito, pero el sistema viejo debe cambiar. A partir del próximo mes probaremos un nuevo plan de pago. Fin a la igualdad. La productividad y la ganancia estarán ligadas. Los detalles están en sus documentos. Revísenlos. Sin sueldo base. Pago por pieza. Director Castillo, no está arruinando el sustento de todos. Yo creo que esto es más trabajo, más pago, apoyo. Esto, de enfocarnos en el cliente. ¿Qué saben los clientes? Lo que hacemos, ellos lo compran. ¿No basta? Sí. En compras tendremos que comparar precios. ¿Cuánto más trabajo tendremos que hacer? Competencia laboral. Solo los mejores. Creo que quieren a los trabajadores veteranos. ¡Echarnos! ¡Exacto! Calma, tranquilos. En la reforma, tener opiniones diferentes es normal. Mejor analicemos y discutamos. Calma. Señores, no es una discusión, es un aviso. El plan ya está listo. Departamentos, ejecútenlo. Una extraña. ¿Con qué derecho nos da órdenes? Exacto. ¿Quién eres? Bueno, señores. La decisión de reformar ya ha sido tomada. Habrá dolor, pero sin cambios. Solo nos espera el fracaso. Espero que podamos centrar la atención en cómo implementarlo y superar las dificultades, en lugar de preguntarnos si debemos reformar. Qué fácil lo dice. Director Castillo. Nuestra fábrica tiene más de 20 años de reglas. ¿Y ahora las cambia así? Pregúntenle a los veteranos si aceptan. No aceptamos. No se puede. Absurdo. No lo aceptamos. Maestro Castro, cuando tú llegaste aquí, te mostré el taller. Recuerdo que te dije que si el radio suena, tiene alma. Pero ahora, ¿dónde está nuestra alma? ¿Está en el almacén en las montañas de radios que no se venden? ¿O en el banco en las llamadas de cobro? Como director, lo que más temo no es que la fábrica caiga. Lo que temo es que pierda su alma. Pero el alma no se conserva. Se conquista. Estos dos jóvenes, uno de Ciudad Victoria trajo la última tecnología y el otro dio su vida al taller. ¿Qué buscan? Lo que buscan es que Sol Naciente pueda seguir sonando fuerte. Hoy, yo, Roberto Castillo, lo dejaré claro. Quien apoye la reforma será mi compañero. Quien se oponga se enfrentará a los 800 empleos de la fábrica. Elena y yo organizamos el aprendizaje. Los empleados veteranos no quieren quedarse atrás. Aunque no quieran, ya empezaron a aprender. En ventas hay muchos cambios. Algunos veteranos abusan de su antigüedad. Pero tranquilo, director. Tengo confianza de convencerlos. Mariana, ten cuidado con el límite. No decepciones a los veteranos. Debes usar tacto. Es como diseñar un circuito. Cuando debes ir derecho, vas derecho. Y cuando debes desviarte, te desvías. Tranquilo, director. Quizás el que hace trabas esté entre ellos. Aprovecharé para descubrirlo. Mariana, que estés dispuesta a ayudarnos con la reforma ya es mucho de tu parte. Esta cosa es muy peligrosa. Yo no tengo miedo. Además, Elena ni siquiera teme. ¿Cómo voy a temer, Javier? Me doy cuenta de que a tu edad pareces mi papá, preocupándote sin razón. ¡Qué pesado! ¡Me voy! Ah, sí. Esto es todo lo que hemos recibido desde que propusimos la reforma. Todas las quejas. Miremos. Buscamos aquí si hay algo sospechoso. De las quejas de hoy, un tercio me insulta. ¿Te duele? No me duele. Solo pienso en mi papá. ¿Acaso él también fue insultado así? Si me insultan, no los conozco. Puedo ignorarlos. Pero mi papá es distinto. Eran compañeros, colegas. Tras tantos años, debe haber sufrido mucho. Mi maestro
tu padre, me decía que hacer radios es como construir un puente. Los componentes son los pilares. El circuito es el tablero. Al conectarlo, el sonido fluye y el puente se completa. Lo que ahora no has terminado, en realidad es terminar el puente que tu padre dejó inconcluso. Habrá quienes se molesten por tocar sus intereses y otros temerán que el puente termine y se vean incompetentes. Pero a esas voces debes escucharlas. Pero recuerda bien que no dejes que esas voces lleguen a tu corazón. Javier, a veces cuando hablas, pareces mucho a mi papá. Soy su aprendiz. La verdad, tengo mucho miedo. Temo que después de tanto esfuerzo, al final no encuentre a mi papá. ¿O qué? Mi papá ya. Yo también. Mucho. Pero hasta hoy lo busco, y tú también. Confío en que seguro lo encontraremos. Seguro lo encontraremos. Ve a descansar. Javier, te lastimaste por salvarme. Esta deuda aún no te la pago. Tú. ¿Cómo piensas pagarla? Estás loca, Elena. Ahora es momento de coquetear. Aún no estás bien. No te resfríes. Aún no respondiste. ¿Cómo lo pagarás? Javier, me tratas tan bien es porque soy la hija de tu maestro. Antes sí. Ahora no. Ahora. Admiro tu valor y tu talento. Pero también temo ofenderte. O molestarte. Temo que solo te quedes de paso. Temo que yo no pueda retenerte. Javier, ¿puedo entender que te gustó? Elena, me gustas. Hace mucho tiempo. Yo también. Ya me voy. Buenas noches, novio. Carlos, ¿me esperabas? ¿Y el informante? ¿Cómo van las cosas? Aún no tenemos pistas. No sé cuándo terminará esto. Mi papá nos urge a volver a Victoria. Ya, parece que soy un cobrador. Ve a descansar. Tranquila, tú también. Javier, ¿puedo entender que te gustó? Elena, me gustas hace mucho, mucho tiempo. Yo también. Buenas noches, novio. ¿De verdad volverás conmigo a Victoria? Buenos días. Buenos días. Te preparé el desayuno. ¿Quién lo diría? El subdirector Ríos, tan rígido, sabe hacer esto. Por cierto, anoche, ya que no podía dormir, así que volví a comparar esta carta de denuncia y esto. Mira. Aunque la letra es distinta. También te parecen muy parecidas, ¿verdad?
Mira el signo de exclamación. La forma de escribirlo podría decirse que es idéntico. Aunque una persona tenga la capacidad de imitar la letra de otra, sin embargo, a veces siempre en estos pequeños detalles se revelan sus hábitos. Es Eduardo Zamora. Él es de nuestra fábrica, un buen tipo. Solo con esta carta de denuncia no podemos asegurarlo. Sobre mi lesión, ¿acaso le avisaste a Mariana? No. Sobre tu lesión, solo yo, mentor Carlos y el director Castillo lo saben. Hay alguien más que lo sabe. El asesino. Entonces, si las placas restantes llegaran mañana, ¿para fin de mes se podría terminar? Bien, gracias. Subdirector Ríos. Mariana, vine a ver la producción. Tranquilo, el departamento de ventas por las metas se preocupa más que el de control por la calidad de nuestros productos. Por cierto, Mariana, la otra vez que viniste por los obreros a verme en el hospital, aún no te he agradecido. Subdirector Ríos, ¿de verdad estás loco? La otra vez me lo dijo mi papá. Nadie más sabía que estabas internado. Olvidé. Oye, la señorita Elena es hija del subdirector Morales. De esto no le has dicho a nadie, ¿verdad? ¿Acaso soy una bocona? Le prometí que no diría nada. Bien, siga. Papá, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué no hablas? Esa Elena es hija de Víctor Morales. Papá, lo escuchaste todo. Es culpa de Javier. Qué bocón. La verdad, ya lo sabía. No podía decírtelo. Mi niña tonta, te están usando. Vamos. El que sabía de tu herida de verdad es él. Ahora solo nos queda esperar su reacción. ¡Elena! ¡Eres una mentirosa! ¿Acaso me han estado usando? ¡Elena! ¡Mentiroso! ¿Acaso siempre me han estado usando? Mariana, ¿acaso te equivocas? No me equivoco. Solo me dijiste que eres hija de Víctor. Siempre decías que querías atrapar al culpable. Pero nunca me dijiste que tu padre, Víctor, en su momento, bajo el pretexto de reformas, se llevó del barrio Esperanza un préstamo de 1.8 millones de euros. Y ahora ustedes, ¿acaso quieren usar el mismo truco para robar más dinero? Mariana, mira, tu padre también acaba de saber la identidad de Elena. Y al enterarse, no te contó de inmediato que el subdirector Morales se fugó con el dinero y además aseguró que te estamos usando. Mira, ¿no crees que esa conclusión fue un poco apresurada y muy segura? Mariana, tu padre no tiene pruebas de que mi padre se llevó el dinero. Pero puedo probar que mi padre no lo hizo. Es muy sencillo. Si de verdad mi padre se lo llevó, esos 1.8 millones de euros, como su hija, lo que haría es ocultarme y huir. ¿Por qué volvería? Exacto. Esos 1.8 millones de euros del préstamo lo hicimos para calmar a todos. En la fábrica, además del director Castillo y yo, nadie más lo sabía. Dime, ¿tu padre, el jefe Zamora, cómo pudo estar tan seguro de que se fugó con el dinero? Y la otra vez, el encargado de almacén te dio una dirección. Cuando fui, me asaltaron. Dime, ¿quién nos tendió esa trampa? Transformador. ¿Aún buscas al proveedor? Lo encontré. Búscalo aquí. Bien, papá. Cuando me lastimé, no le dije a nadie. Tu padre no solo sabía que me lastimé, sino que te lo dijo al instante. Si juntas todo esto, ¿no te parece que solo hay una posibilidad? Mariana, cálmate. Tengo que explicártelo. Es porque eres leal a la fábrica. El objetivo de tu padre es aprovechar tu lealtad a la fábrica y tu enojo para echar a Elena. Mariana, a veces, el primero en acusar a otros de estafadores no siempre es el más justo. Puede que sea el ladrón que grita ladrón. ¿Quieren decir que el que se llevó el dinero es mi papá? ¿Y quien hirió a Javier fui yo? Imposible. Mi papá no es así. Mariana, yo también espero que no sea así. Pero todo lo que hallamos, todas las pruebas, apuntan a tu papá. Mi papá desapareció, sin dejar rastro. Los 1,8 millones de euros del préstamo desaparecieron. Si esto se sabe, toda la fábrica correrá peligro. Por eso quiero pedirte que me ayudes. No solo para averiguar la verdad de mi papá, sino por la fábrica Sol Naciente. ¿Podrían darme un poco de tiempo? ¿Crees que lo entenderá? Sí. Dale tiempo. Por más sensata y buena que sea, es su padre. Estos días, las quejas por la reforma son cada vez peores. Seguro que Eduardo Zamora está detrás de todo.
¿Acaso Mariana no pidió licencia médica? Seguro que se fue a buscar pruebas. Tranquila, mientras podamos conseguir pruebas contra Eduardo Zamora, él no podrá hacer nada. Espero que sí. Tranquila. Con la fábrica estoy yo, ¿no? Y el director Castillo. Javier, sin ti no sabría qué hacer. Tranquila. Come, duerme. Al despertar, todo esto habrá pasado. Gracias. Subdirector Ríos. Elena. Últimamente seguía a mi papá a escondidas y vi que a medianoche va a un lugar en secreto. Últimamente seguía a mi papá a escondidas y vi que a medianoche iba a un lugar. ¿A dónde? Al antiguo Puerto Salinas, a la Clínica San Pedro. ¿Clínica? Mi papá seguro está ahí. Usemos mi auto a buscarlo. Subdirector Ríos, ¿significa que si en la clínica encuentran al tío Víctor, mi papá? Mariana. Ya sabes la respuesta. Si de verdad encontramos a mi maestro, eso probará que tu papá es el principal sospechoso. Lo único que puedes hacer es que se entregue. Señorita Zamora. ¿Qué tal si cenamos primero? ¿Quién es a esta hora? Doctor, mi esposa tiene mucha fiebre. ¿Podría revisarla? Quedamos. Vayan al centro de salud municipal. Espere. Doctor, solo un antipirético. Le pagamos. Entren. ¿Qué temperatura tiene? Qué grave. Antipirético. Doctor, no dijo que ya no atendía, pero veo que aquí aún tiene pacientes. Ni me diga. Estos días siempre hay gente merodeando afuera, que es escalofriante. El de adentro, hace 2 meses, lo dejaron en la puerta. Dejaron dinero y una nota, y se fueron. Como dejó bastante dinero, lo atendí temporalmente. Pero esperé mucho y nadie vino por él. ¿Quién sabía que duraría tanto? Si sigue así, pasará algo grave. Papá, mírame. ¿Son sus familiares? ¿Por qué tardaron tanto? Llévenselo ya, al hospital. Su estado estos días es muy grave. Podría morir en cualquier momento. Solo tengo poca medicina. Que haya logrado mantenerlo vivo hasta hoy es mucho. Llévenselo ya. Lo encontramos. Al hospital. Doctor, tome este dinero. Lo que pasó hoy aquí, hágase la idea de que no pasó. Bien, entiendo. Maestro. ¿Podemos cargarla así? Ya pasó. ¿No están los médicos ahí? Tranquila, no pasará nada grave. Espérame 5 minutos. Iré con Mariana y el señor Gálvez para avisarles. Espérame aquí. Tranquila. Espérame un momento. Papá, desde niña, todos decían que era valiente. Solo él sabía que también temo. ¿Cómo está ahora? Fractura en la cabeza y hemorragia. Por ahora, seguro no despertará. Pero la situación no es muy grave. ¿Acaso sabemos cuándo el señor despertará? No sé decir. Depende de cómo se absorba la hemorragia. El médico dijo que la situación ahora no es muy grave. Podría ser 1 mes, o 1 año, o 2. Es posible. Señorita Zamora, es muy probable que su padre sea el culpable. ¿Qué piensa hacer? Yo... Estoy muy confundida. ¿De verdad es mi padre? Pero ahora no hay ninguna prueba. Sí. Sin pruebas. La ubicación de Eduardo Zamora, nadie la sabe. Incluso el médico de la clínica no lo sabe. Entonces, ¿ahora tenemos que esperar así? No hay que esperar.
¿No queda ese 1.800.000 euros? 1.800.000 euros. Pero mi papá no parece tener tanta plata. Sigue igual que antes. Qué bien se esconde. Sí. Muy bien. Porque nadie lo busca. Este agua estancada ha estado ahí en silencio por tanto tiempo. Es hora de removerla. La fábrica, por estabilidad, ocultó el asunto de los 1,8 millones de euros. Y mi papá, por investigando en secreto, fue atacado. Ahora es el momento de que todos sepan que los 1,8 millones de euros desaparecieron. Mariana, ahora necesitamos que hagas algo. Primero, denuncia anónimamente a la fábrica que los 1,8 millones de euros del préstamo fueron robados por el subdirector Víctor Morales y se fugó. Debes hacer escándalo, que se sepa en todas partes, que el banco cobre, que la policía investigue y que todos los obreros vigilen el paradero de ese dinero. Pero mi papá seguro echará toda la culpa sobre el tío Víctor. Por eso, a continuación, seguro revelará la identidad de Elena. Esa será nuestra oportunidad. ¡Sale, Elena Morales! ¡Elena Morales! Te hiciste llamar a Elena y entraste a la fábrica. ¿Qué tramas? ¡Habla! ¿Tu padre de verdad robó a la fábrica 1,8 millones de euros? Ya, compañeros, regresen a trabajar. De esta situación investigaré todo y les daré una respuesta. ¿Y tú dices que el subdirector Morales no se fugó con el dinero? ¿Qué está pasando? Sí, primero a esta mujer. ¡Deténganla! 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 ¿Qué está pasando? Director, ¿qué hacen? La verdad, la seguridad la averiguará. Hablar fuerte no es tener razón. A trabajar, este asunto lo supervisaré yo. Señorita Morales, por favor. Javier, tú también de niño saliste de Puerto Salinas. ¿Aún recuerdas cómo se hace la sal? Director, ¿por qué pregunta por la sal? Te diré. Para hacer buena sal, hay que secar, hervir y esperar. Las reformas también. No se detienen, pero no hay prisa. Lo que haces es muy arriesgado. Si hoy no hubiera llegado rápido, le habría pasado algo a Elena. ¿Cómo iba a darle cuentas a don Víctor? Director, es mi culpa. Me apresuré demasiado. Temía que antes de que mi padre despertara, Eduardo Zamora huyera. Entonces, ¿qué planean hacer? Lo que pensamos es que necesitamos que los de seguridad nos ayuden a fingir una búsqueda en la fábrica. Y luego, dependerá de Mariana. Gerente Jiménez, el subdirector Morales se llevó el préstamo de 1,8 millones de euros y huyó. Venga rápido, o le temo que para usted será un impago. Elena, no creo que te quedes esta vez. Entonces solo fingiré encontrar los 1,8 millones de euros y salvar la fábrica. Y la fábrica me obedecerá. Papá, acabo de oír que encontraron al subdirector Morales. Ya lo llevaron al hospital. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El paciente Víctor Morales tiene un hematoma que se absorbe bien. Creo que en estos días va a despertar. Sí, doctor. Lo escuchó. Ya llegó el momento de que se desespera. Tranquila, seguro lo atraparé. En el final, ¿cómo la protagonista no va a estar? Has esperado este día por mucho tiempo. Ve rápido, atrapa tú a Eduardo Zamora. Yo me encargo de tu padre. Gracias, Carlos. Tío, recupérese pronto. Así podrá ver lo increíble que es Elena. Mariana, rápido, empaca lo esencial. Ven conmigo. Papá, ¿acaso vas a huir? Mariana, rápido, empaca lo esencial. Sigue a papá. Papá, ¿acaso vas a huir? Si quieres llevar esos 1,8 millones de euros, esta pequeña maleta no bastará. ¿Cómo no sabes? Mariana, escucha, papá. Tengo mis razones. Después te lo explico. Lo más importante ahora es llevar estos 1,8 millones de euros e irnos ya. Ya escucharon todo. Salgan. Eduardo Zamora. A estas alturas, ¿aún no quieres confesar?
Ustedes. ¿Qué le dijeron a Mariana? Mariana Zamora, soy tu padre. Mariana te dio una oportunidad. Intentó una y otra vez que volvieras. ¿Y tú? Seguiste fallando. ¿Y ahora te acuerdas de que eres su padre? Ustedes no digan eso frente a Mariana. Por cierto, tu padre es inocente. Antes, salimos juntos de Puerto Salinas. ¿Por qué subió de rango a subdirector? Y yo solo soy un simple jefe. Entonces, ¿por eso? ¡Por eso, maldita sea! Me da asco. ¡Asco! Su hipócrita cara. Decía que reformaría la fábrica. Pero en realidad solo alababa a Roberto Castillo. Le seguía y le abría paso. Asco. Hipócrita. Mi padre, hasta el final, te cubría los delitos. Todos los crímenes los anotaba, pero nunca tu nombre. ¿Y tú? Para evitar la reforma, lo atacaste a muerte. ¡No lo toqué! ¡Me están incriminando! Están incriminándome. Víctor aún no despierta, ¿verdad? Si de verdad tuvieran pruebas, hoy habrían venido los policías. Y no la seguridad. Eduardo Zamora. Todos nosotros ahora te damos una salida. ¿De verdad quieres ir a tu ruina? ¿Quién carajos me dio una salida? No te dimos una salida. Los que están aquí y los que no, ¿quién no te dio una salida? Los 1,8 millones de euros, cuando desaparecieron. El director Castillo y yo, al descubrirlo, íbamos a llamar a la policía. Fue mi maestro quien sospechó de ti y nos detuvo. Lo ocultó a todos. No te dio una salida. Tú, Eduardo Zamora, ¿qué hiciste? Tú te llevaste el dinero y querías matarlo para callarlo. No lo maté. Yo solo lo empujé. Se cayó solo. Ahora admites que lo atacaste. Papá, rendite, subdirector Ríos. No llamó a la policía. Te esperan a que confieses y entregues el dinero. Confiesa, papá. Te lo ruego, papá. Te lo ruego, papá. Te lo ruego. La verdad, no quería robárselos. Solo quería ponerles trabas para que el castillo se rindiera. Pero primero don Víctor se esforzó tanto en el Walkman y en pagar la deuda. Tenía que detenerlo. ¿Quién iba a pensar que volverías a ayudarlos? Así es el destino. Lo acepto. Ya pasó. Atención a todos los empleados. Noticia oficial. El ex jefe de ventas, Eduardo Zamora, por obstaculizar la reforma, abusó de su cargo y desvió un préstamo de 1,8 millones de euros. Tras ser descubierto, para encubrirlo, al subdirector testigo, Víctor Morales, lo golpeó brutalmente. Es un acto muy grave. Tras el hecho, la seguridad de la fábrica lo detuvo y lo entregó a la policía. Tras la investigación y juicio legal, Eduardo Zamora fue condenado por malversación, corrupción, secuestro y lesiones. Por los delitos, fue sentenciado a 20 años. Se recuperaron todos los fondos. El compañero Morales mantuvo sus principios, protegió los bienes colectivos y resultó herido en el trabajo. Tras la decisión de la dirección, al compañero Morales se le reconoce públicamente. Tu inocencia, maestro, ha vuelto.
Papá, maestro. ¿Me escuchas? Todos en la fábrica te aplauden. ¿Lo escuchas? Todos en la fábrica te esperan a despertar. Se movió. El maestro llora. Se movió. Papá despertó. Despertó. Papá. Llamo al doctor. Doctor. Llama a la enfermera. Voy por el doctor. Papá, ¿cómo te sientes? ¿Acaso quieren preguntarme por qué? Estos días estuve en la cama. Aunque no desperté, pude escuchar todo. Sobre esto, les fallé. Fui muy terco, por lealtad. Y creí que podía salvarlo. Los arrastré a la fábrica. A ti. Y te asusté. Qué bueno que despertaste. Qué alivio. Maestro, la verdad, ya lo sabía. Ya lo sabía. Tú, ustedes. Papá. Maestro. Yo. Estos días. Todo fue gracias a él. Para protegerme, él también sufrió mucho. Yo. Me gusta. Quiero estar con él. Maestro. Lo sé muy bien. Yo soy un poco mayor que Elena y soy huérfano. Además, desde niños crecí junto a todos ustedes. Así que, como todos me conocen, no merezco a Elena. Javier, te he criado tantos años. ¿Así es como te ves a ti mismo? Claro que me veo así, exacto. Por eso, sin su permiso, no puedo estar con Elena. La verdad, Lenita siempre ha sido más decidida que yo. Y tú también te crié. Así que, mocoso, confío en ti. Entendido, papá. ¿Ya lo llamas papá? Claro, qué sorpresa. Ay, de verdad, no lo escuché bien. Dilo otra vez. Tío Víctor, perdón. En nombre de mi padre, le pido perdón. Niña, mantén la cabeza alta. Eres una buena niña. Confío en ti. Mariana, lo de tu papá. ¿Y ahora en la fábrica? Tranquila. ¿Acaso tú no recibiste muchos chismes? Quiero aprender de ti. Ven, jóvenes. El futuro de Sol Naciente lo dejo en sus manos. Carlos. Tío. Hablen. Ve. Sabemos que siempre están juntos. Vayan, yo me encargo del tío Víctor. Bien. Yo iré. Ve. Carlos. Ya que viniste, ¿por qué no entraste? Mi papá siempre quiso agradecerte. Tenía miedo de que fuera tan sentimental, y así fue. Bueno, ya terminé aquí. Ya recibí el agradecimiento. Regreso a Ciudad Victoria. ¿Tan de repente? No es tan inesperado. Ya llevo mucho tiempo fuera. En Ciudad Victoria también me necesitan mucho. Necesitan a su jefe allá. Fue el tío Carlos quien te apuró, por lo del Walkman. Te dije que eres tan inteligente que me haces ver inútil. Carlos. Ya. Sé que vas a rechazarme. Tu mentor te entiende. Tienes tu carrera aquí. Y a Javier. ¿Por qué te presionaría? Vi que tú y el tío están bien. Regreso tranquilo a Ciudad Victoria. Chao. Eduardo ya confesó todo. Antes los tres extraíamos sal en Puerto Salinas. Las cosas eran tan simples. Solo queríamos que nuestra familia comiera bien. ¿Cómo es que terminó así? Yo tampoco entiendo. Solo diré que el hombre es insaciable. Nosotros tres, buenos hermanos, en Sol Naciente, fuimos invencibles. Pero no lo imaginé. Menos mal que tenemos a los jóvenes. Sí. Don Víctor,
Recupérate pronto. Te espero que vuelvas a ayudarme. Tranquilo. Estoy bien. Ya voy, tío Roberto. No los molesto más. Elena, si a tu papá le hace falta algo, solo dime. Gracias, tío Roberto. Ve a despedirlo. No. Quédate aquí. Siéntate. Despacio. ¿Estás bien? Estoy bien. Despacio, despacio. Por aquí. Lenita, ¿tienes algo en la cabeza? ¿Puedes contármelo? Papá, la verdad, le prometí a Mentor Carlos que iría con él a Ciudad Victoria, a investigar y desarrollar para nuestro país nuestro propio Walkman. Pero luego, al pasar esto, volví a Puerto Salinas y me enamoré de Javier. Entiendo. ¿Ir a Ciudad Victoria o quedarte aquí? ¿Quieres decidir? Lenita. Estos días, mientras estoy aquí, he reflexionado mucho. En mi vida me ataron el sentido de la gratitud y la amistad. Me ataron. Con el tío Eduardo fue así. Y con la fábrica también. Tú tienes 26 años. Tu vida recién empieza. No dejes que la gratitud y el afecto te atan como con una cuerda. Claro. Una es el amor y la otra la amistad. Pero esto no puede ser tu razón para elegir. Solo quiero preguntarte algo. Si olvidas la amistad y el amor, ¿qué quieres hacer? Si ya lo tienes claro, hazlo. Vuela alto, hija. Yo siempre seré tu refugio. Yo lo hago. Papá, lo entiendo. Ten cuidado. Lo entiendo. Parece que los dos estamos en sintonía. Vamos, te llevaré a un lugar. Dos de fideos en sopa de pescado. Bien, gracias. ¿Qué es esto? Se llama Wellman. Hoy todo Puerto Salinas lo grabaré. ¿Cómo? Es el desayuno típico de Puerto Salinas. ¿Y qué? Son las 5:15 de la tarde. Lugar, Puerto Salinas. Se oye agua. Se oye viento. Y el choque de hierro. ¿Puedes escuchar mi corazón? Javier, ¿acaso ya sabías que me iba? Toma. Un regalo. Este lado es lo que grabamos hoy. El otro lado te lo dejo para grabar el mañana en Ciudad Victoria. Así me cuesta más dejarte. ¿Crees que puedo dejarte? Ve. Sé que vas a Ciudad Victoria, no porque Carlos Gálvez te necesite, sino porque allí están los mejores laboratorios de acústica y el mejor hospital para que el maestro se recupere. Y también está el cielo que le pertenece a Elena Morales, de 26 años, para que vuele alto. Luego comprendí una verdad. El amor no es atar la cometa en la mano, sino sentir el viento y llevarte a la altura de despegue. Yo me quedo aquí, a estudiar circuitos y pulir sol naciente. Tú ve allá a estudiar chips, a aprender la tecnología más avanzada. Cuando vuelvas, podremos tener una discusión pareja sobre señales analógicas y canales digitales. ¿Y cuál de los dos es el futuro?
Seguro que perderás. Seguro que perderé, pero lo acepto. Antes de perder, ganaré al tiempo. Haré que Sol Naciente suene en todo el país y hasta al otro lado. Hasta que aquí se convierta en un lugar que te haga sentir orgullosa y que pueda hablar con todo el mundo. Recuerda, aquí siempre serán tus raíces y siempre será tu hogar para volver. Javier, ¿por qué eres tan buena? Porque eres Elena Morales y mereces todo lo mejor del mundo. Haz lo que quieras y lo que debes hacer. Elena. Donde quiera que vayas, no pierdas nuestro fuego y valor interno. Javier. 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 ¿Estás bien en Ciudad Victoria? 37 veces. Fallo en la lámina. El profesor dijo que separar transistores a 0,8 micras es el límite de la época, pero quiere intentar 0,5. El Walkman ya fue desarrollado, pero el precio es alto. ¿Qué hacemos si no se vende? Desde hoy, seré la vendedora. De ciudad en ciudad, de puerta en puerta. No creo que no pueda venderlos. Hay que bajar los costos al mínimo. Un mes. Solo un mes. Bajaré los costos al mínimo, lo prometo. ¡Qué gran compañera! 0,5 micras. La batería puede durar 3 horas más. ¡Lo logramos! ¡Logramos! 0,5 micras es un pequeño paso para la industria y un gran paso para la época. Que el mundo escuche nuestra voz. Que el mundo escuche nuestra voz. Este es el primer Walkman hecho totalmente en nuestra China. ¡Triunfó! ¡Dilo ya! El Walkman Sol Naciente en la Feria de Innovación de Capital llegó a recibir 400.000 pedidos. ¡400.000 pedidos! ¡Sol Naciente! ¡Sol Naciente! Una canción, un amor. Sol Naciente. Sol Naciente. Una canción. Un amor. Felicidades, señorita Morales. Otro logro en investigación. Gracias. Felicidades, compañera. Tu valor ahora ya me supera. Nuestro producto será un éxito. Gracias por la oportunidad, mentor Carlos. ¿A la fábrica ya la elegiste? Parece que ya tienes una buena opción. Adivino, ¿será la fábrica Sol Naciente? Señor Galvez, mire esto. ¡Qué sorpresa! Hay que reconocerlo. Lo que hizo Javier es muy bueno. Entonces, señor Galvez, ¿los elige? Los elijo. En el último año, nuestra fábrica Sol Naciente logró una producción de 100.210.000 euros y 16 millones de euros en impuestos. Fue nombrada especialmente la nueva estrella de la industria electrónica de Subei. Elena, nieve. En tu lugar, no debe nevar. Subdirector Ríos. Buenas noticias. El director acaba de anunciar que con inversionistas de Victoria habrá un profundo intercambio técnico. Podrás ver a quien tanto quieres. Un caluroso bienvenido al señor Galvez y a la señorita Elena por su visita. Un fuerte aplauso para dar la bienvenida al director Castillo.
Sol naciente, estas palabras no son solo una máquina, ni una canción, ni una simple marca. Es de los de Puerto Salinas, de generación en generación, la herencia del valor de seguir adelante. Desde hoy, cómo caminarán, cómo cantarán, dependerá de ustedes, de los jóvenes. Para ti. ¿También sabes hacer Walkman? La cara B de Victoria. Escúchalo en casa. Entonces, la señal analógica y el audio digital, ¿cuál es el futuro? Sabía te ganaría. Entonces, ¿quieres decir que no podré alcanzarte? Los Walkman tampoco han sido totalmente reemplazados. ¿Cuánto tiempo te quedas esta vez? 7 días. No te tomará tanto tiempo. Te extrañé. No te atreves. Temo que te extrañe más. La próxima. La próxima. Miren aquí, este es el origen de la marca Sol Naciente. En 1982 se desarrolló el primer Walkman. Detrás de él hay una historia de reforma, honestidad, amor y lucha. Muy conmovedora. Los protagonistas son un joven director en una crisis y una experta en tecnología recién de regreso. Sufrieron muchos fracasos para crear este Walkman Sol Naciente. ¿Aún recuerdas? Mi viejo amigo, casi lograste volar el taller de la fábrica. Y volarnos a los dos. Recuerdo. Claro que recuerdo. Hay gente que, aunque le gustaba, se hacía el muy formal. Pero al final terminamos juntos, ¿no? Javier, en toda nuestra vida parece que siempre estuvimos persiguiendo algo. Perseguimos la tecnología, Sol Naciente y la época. Nunca paramos. Persiguiendo Sol Naciente creció. Nuestras vidas mejoraron. Y esta ciudad se modernizó. Y tu cabello se puso blanco. Ahora que nos detenemos y miramos, Puerto Salinas y Sol Naciente siguen avanzando.